Shalom, buenos días, bendiciones. Qué bueno es poder estar juntos esta mañana orando, alabando y glorificando al Eterno. Y Luis, qué alegría escuchar ese testimonio de cómo el Señor guardó tu vida. Porque yo como buen motorizado sé lo que significa que la cadena se tranque y se clava la moto allí y cualquier cosa puede pasar. Hermoso ver la protección de Dios en nuestras vidas, guardándonos y librándonos para cumplir su propósito. En la reflexión de hoy quiero hablar en un pasaje bíblico que está en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, porque me gustaría hablar de transición. Y estuve buscando en el diccionario en Google el significado de la palabra transición y el proceso de transicionar. También quise buscar la palabra transicionar y me sorprendió mucho que cuando la busqué, está referida a esta palabra transicionar con el cambio fisionómico del transgénero, de la persona, en este caso masculina, que desea ya por su ideología de género, por cómo se siente, hacer unos cambios en su cuerpo para ya verse como él piensa y siente que es. Me impactó eso, ver como una palabra que pudiese tener un sentido mucho más amplio y hablar de un proceso de cambio en la vida o en un proceso de una nación, aparezca esta definición allí. Pero me centro entonces en lo que quiero compartirles en esta mañana, en la vida de un hombre que se atrevió a decir: sean imitadores de mí como yo de Mashiach. Ese es el apóstol Pablo, un hombre que cuando tú lees este capítulo de Gálatas te das cuenta de cómo era él. Cito el verso 11: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Va haciendo un recuento a esta congregación en Gálatas acerca de cómo era su conducta antes de tener un encuentro con Mashiach. Pero me llama poderosamente la atención en el verso 17 que dice que él no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que se fue a Arabia. Y después de pasar un tiempo en Arabia, volvió de nuevo a Damasco. Y después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Luego que uno lee estos pasajes bíblicos y tiene un esbozo de cómo era la conducta de Saulo de Tarso, que yendo a Damasco con carta de los principales sacerdotes para asolar a los creyentes de Mashiach, tiene un encuentro sobrenatural, sobrehumano, con Mashiach, quien lo derriba y lo baja de la mula. Para los venezolanos ese término es un poco jocoso. Lo derriba, queda ciego. Los que van con él se asustan porque oyen la voz, no ven a nadie. Pablo queda ciego, es conducido a una casa en Damasco y allí entra en un profundo tiempo de oración y ayuno, hasta que se le revela que una persona llamada Ananías vendría a orar por él, le impondría las manos y recibiría la vista. Fue privilegiado Ananías por el Eterno al cumplir y ejecutar este mandato del Espíritu en su vida y ser obediente
más allá de los argumentos que Ananías presenta cuando recibe este mandato. Inmediatamente Pablo recobra la vista y es bautizado por Ananías. ¡Qué bendición! Y allí empieza a mostrarse, a manifestarse la transición o el cambio profundo que el Eterno, a través del Ruach HaKodesh y a través de la búsqueda y el hambre que Pablo, ahora llamado Pablo, tiene y manifiesta en el deseo de su corazón de conocer profundamente a Mashiach. Y se va a Arabia y se interna en ese desierto. Estaba buscando ahí una definición y dice que el desierto es símbolo de muerte. Morir a su vana manera de vivir, morir a su orgullo, morir a la ira, como nos hablaba Luis ayer en la meditación, para poder entonces recibir y conocer la gracia, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de aquel que nos llama y nos capacita para hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Y entiendo que estamos transicionando de lo natural, de lo terrenal, a lo eterno, a lo sobrenatural. Un proceso paulatino, progresivo y que va despacio y que pareciese que a veces no vemos que se esté dando esos cambios, pero están allí, están sucediendo en nuestras vidas y por eso debemos estar atentos para que nuestras palabras puedan glorificar y exaltar al Eterno. Baruch Hashem cuando las cosas van bien y Baruch Hashem cuando las cosas no van tan bien como esperamos. Y Pablo le hace este resumen a la iglesia de los Gálatas para que ellos sepan la autoridad con que él está realizando el llamado, la manifestación de la gloria del Eterno en su vida, para ir entonces a llevar estas buenas nuevas de salvación al pueblo que no era pueblo, al pueblo gentil, al pueblo que estaba a la expectativa en su más recóndito pensamiento de que pudiese haber una oportunidad de transicionar más allá de las tinieblas y del pecado que cada uno practicaba. Y damos gloria al Eterno por la vida de Pablo. Pero el Señor espera que nosotros, al igual que Pablo, podamos estar transicionando y asumir el llamado que el Eterno nos hace de vivir una vida victoriosa, pero también de ser luz en medio de las tinieblas. Y tendremos entonces que despojarnos, al igual que Pablo, de muchas estructuras mentales y de pensamientos que no se alinean con el propósito para el cual el Señor nos llamó, para dar las buenas nuevas de salvación. Pero también debemos tener la disposición y la inmediatez de Ananías, porque hay mucha gente que necesita pasar de las tinieblas a la luz admirable del Eterno, que necesitan pasar de muerte a vida y convertirse en instrumento útil y necesario para la gloria del Eterno y para dar a conocer el mensaje de Mashiach. Debemos estar muy sensibles a la voz del Espíritu y más allá de nuestros argumentos, obedecer para ir a orar, a imponer las manos sobre aquellos hombres y mujeres que están necesitando ser ministrados, ser levantados para entrar de lleno en la transición de sus vidas que los llevará a la eternidad con Mashiach. Debemos tener esa disposición y ese gozo y esa alegría de poder servir al Señor con sencillez de corazón, pero con determinación y firmeza. Nuestras manos deben estar abiertas y dispuestas para dar y para recibir.
Nuestro corazón debe latir con un propósito eterno, y es que todos conozcan a Mashiach, que podamos usar los medios que tenemos a nuestro alcance, ya sean redes sociales, la radio, la escritura, el verbo, el boca a boca, el contacto personal, pero demos a conocer a nuestro bendito Rey y Señor. Y que seamos firmes y determinados, sin complejo. Me encanta Pablo, porque Pablo no es un hombre que está acomplejado. Y aunque entra en esta transición, mantiene el vigor, mantiene la intensidad con la que perseguía a la iglesia. Ahora la mantiene para hablar de Mashiach y predicar donde Mashiach no había sido predicado. Y dice que él llenó a Iconio y a toda Asia, hasta Iconio, del evangelio de Mashiach. Que nosotros podamos tener esa fuerza, ese ánimo a través de la llenura del Ruach HaKodesh, y que entendamos que en esta transición el Señor requiere obediencia, sometimiento a su palabra, a la Torá, y los unos a los otros. Que tengan un hermoso día en la presencia del Eterno, que sus oraciones sean oídas y vengan respuestas, y que los malajines sean activados para acompañarnos a los lugares donde el Eterno nos lleva, con esta determinación de hablar y vivir en Él, por Él y para Él. Bendiciones.